¿Sabías que tú tienes 10 veces más bacterias que células humanas en tu cuerpo? Y no solo eso, sino que esas bacterias tienen una importancia gigante sobre cómo te sientes, es decir, sobre tus estados de ánimo. Imagínate eso. Hoy tengo un invitado muy especial que nos va a hablar sobre ese tema. Vamos a conversar un ratico para que ella les cuente a ustedes sobre ese tema tan interesante que son las bacterias en nuestro cuerpo. Ella se llama Lili Padilla. Si viste nuestro video que se llama Inflamación, el enemigo número uno de tu bienestar, ya sabes quién es. Aquí te dejo el enlace para que lo puedas ver. Si no, te voy a hablar rápidamente sobre Lili. Lili es una coach certificada en nutrición. Este es el libro que ella escribió. Se llama Anticáncer, hábitos y nutrición antiinflamatoria. Lili se formó con los mejores de los mejores en nutrición integrativa. Cuando digo los mejores de los mejores, hablo de Harvard, hablo de Chopra Institute y pare de contar. Pero lo más interesante de Lili es que ella sufrió de un cáncer muy agresivo y le diagnosticaron que iba a vivir solamente 2 años. Eso fue hace 15 años. Lili, con cambios en su alimentación y entendiendo bien cómo funciona, logró eliminar por completo esa enfermedad tan agresiva de su cuerpo. Y ahora se dedica a ayudar a los demás. Entonces, sin más preámbulos, aquí les presento a Lili Padilla y vamos a preguntarle de una vez a Lili cómo es eso de que tenemos más microbios que células y cómo funciona eso. Bienvenida, Lili. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por la presentación. Y me encanta estar de nuevo con ustedes, pues pasándoles más información, pero esta información es muy importante. Sí, acerca de los microbios, les cuento que tenemos, de acuerdo a la ciencia y a los últimos avances, tenemos 10 veces más microbios o bacterias que estamos hospedando en nuestro cuerpo que células humanas. O sea, pensamos que éramos más humanos, en realidad somos más bacteria que nada. Ahorita les voy a compartir un screen para que lo vean, pues para que entiendan un poquito más sobre qué. ¿Lo están viendo? Creo que sí. No, no se ve. Ok. Ok, ya, perfecto. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es la microbiota o lo que le llaman la microbiota o la microbioma? Microbioma es el conjunto de microbios que tenemos en bacterias, hongos, protozoas, viruses que viven en nuestro cuerpo y que nos ayudan a mantener el balance en general de todos los sistemas y de los órganos. Entonces, es un poquito difícil de entender, pero tenemos 10 veces más bacteria que nada. Entonces, esto es algo que tenemos que estar muy conscientes de ahora en adelante cuando Lili, comemos. Y esto, Lili, esto es algo 100% comprobado, sin lugar a duda. 100% comprobado, 100% comprobado, sin lugar a nada. A ver, les voy a compartir otro screen que es muy importante. Este fue dado en una de las charlas que estuve en Harvard Nutrition School el año pasado, y nos dicen que tenemos, esta es una de las imágenes que más nos impactó, tenemos 10 trillones de células humanas comparadas, ¿están viendo? Creo que sí. Sí, sí. Comparadas con 100 trillones de microbial cells o células microbianas. Entonces, esto ya es algo de la ciencia. Esta imagen es del Dr. Rob Knight, del American Gut Project. Esto nos da a entender que sí tenemos algo muchísimo que ver con las bacterias, más de lo que se pensaba. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo las bacterias ya las pueden contar, ya pueden saber. Para darles una idea, piensen que somos un ecosistema. Nosotros somos parte de la Tierra y del universo. La Tierra de por sí es un ecosistema. Los ecosistemas tienen diferente flora y fauna en diferentes partes del mundo. Por decir algo, la fauna y la flora en China comparada con la fauna y la flora en California versus o comparada con la flora y fauna en Colombia. Totalmente diferentes todas.
Igual en nuestro cuerpo, nosotros tenemos un pequeño mundo y ese pequeño mundo tiene un ecosistema y en cada parte de nuestro mundo, de nuestro cuerpo y de nuestra mente, tenemos diferentes bacterias, diferentes divisiones de bacterias que son las que se están estudiando por los últimos 10 años más o menos y que en realidad nos muestran cómo la diversificación de bacterias es muy importante para la salud de nosotros. Ellas no están ahí porque sí, porque son flora y fauna. Igual que los animales y los microbios y la flora influyen en el ecosistema de la Tierra y estamos viendo cómo hoy en día con el cambio climático se está influyendo todo. Igualmente a nosotros. Nuestras bacterias nos influyen en nuestros sistemas, nos influyen en las emociones, nos influyen en nuestros estados mentales, nos influyen en nuestro sistema inmune. Ellas tienen, a ver, les voy a compartir rapidito otra imagen para que vean más o menos qué es lo que ellas influyen fuertemente. Ellas influyen en muchas cosas, pero influyen fuertemente de acuerdo a la ciencia otra vez, en el sistema inmune, por decir algo, en el sistema digestivo, en la producción de vitaminas, en la desintoxicación, en las emociones y en la calidad del sueño. Por eso es que las bacterias tienen una influencia muy grande, sobre todo las bacterias amigables. Entonces tenemos que saber cómo manejarlas y cómo alimentarlas, ¿cierto? Eso es lo que la ciencia nos dice. Increíble, increíble. Tiene una influencia muy grande. Definitivamente, eso es lo que me encanta tanto de tu trabajo, Lili, y es que la ciencia ha avanzado demasiado en este tema y nosotros apenas nos enteramos. O sea, yo conocí a Lili en unas charlas que ella dio aquí en Colombia y de verdad las cosas que aprendí con ella fueron insólitas, cosas que yo de verdad nunca me imaginé. Esta es una de ellas. Entonces, Lili, cuéntanos entonces exactamente cómo esas bacterias pueden influir, digamos que sobre nuestros estados de ánimo y nuestras emociones. Claro, eso es algo que estábamos viendo últimamente y es que pues nunca hemos pensado en eso antes como lo estamos pensando hoy en día, como lo vemos hoy en día, pero el cerebro y el sistema digestivo son muy parecidos, así como ustedes lo ven aquí en la imagen. Si ustedes miran el cerebro, esta parte del cerebro es el shape o la forma y cómo la estructura es parecida al intestino. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, total. Se parecen, ¿verdad? Claro. Sí, esto son cosas científicas que ellos nos están mostrando para darnos a entender que el sistema digestivo es el que, o la microbiota, las bacterias que están en el gut, que son 10 veces más en el gut, solo en el gut, o solo en el intestino, perdón, tenemos 10 veces más bacteria que en todo el cuerpo, más bacteria que células humanas en todo el cuerpo, solo en los intestinos, wow. Es la madre. Imagínate. Es la madre. Entonces, en ese gato, en esa colonia de bacterias que tenemos en el intestino, ellas mandan señales para el cerebro. Y como lo vieron, el cerebro y el intestino son muy parecidos, ellos se comunican totalmente. Hay un libro muy bonito que lo recibí, fue un regalo de uno de los científicos cuando estuve en Harvard el año pasado, de uno de los científicos de la Universidad de UCLA aquí en Los Ángeles, donde yo vivo, porque él escribió el libro y lo estaba dando a todos los científicos y a todos los participantes. Este libro se llama The Mind-Gut Connection, o sea, la conexión entre el intestino y la mente. Esa conexión es el doctor Emerald Meyer, si están interesados, es un doctor de UCLA, Emerald Meyer, y ahí él nos informa cómo la conexión entre el cerebro y la mente influye en nuestras emociones. Pero ellos están conectados por las bacterias, o sea, es claro que tienen otras conexiones a través del cuerpo, pero el signaling, o sea, las señales se mandan es a través, como si fueran highways, por decir algo, o carreteras, sí. Se mandan a través del nervio vago, del nervio vago y de otros nervios, y los que mandan esas señales son las bacterias.
ellos también producen la serotonina. Como sabemos, la serotonina se produce como un 90-95% en los intestinos. De acuerdo a lo que comemos, estas bacterias se alimentan y nos ayudan a producir la serotonina. La serotonina, como sabemos, es un precursor para la melatonina, o sea que influye en el sueño, influye en los estados de ánimo, si estamos contentos, si estamos tristes. Pero lo que más me impactó en estas clases y que las sigo tomando en otras universidades también es sobre la depresión. No solo la serotonina se produce por esas bacterias que tenemos en los intestinos y ellas mandan las señales, o sea que hay mucha conexión entre el cerebro y los intestinos y las emociones, sino que también ellas influyen en cómo dormimos y en la depresión, en qué estado caemos. Entonces, por ejemplo, las personas que toman ciertas medicaciones o que toman muchos antibióticos, los antibióticos que son antivida, entonces ellos matan a las bacterias buenas, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cuando las bacterias buenas se nos empiezan a acabar, entramos en estados depresivos, mucha gente no duerme bien después de haber tomado antibióticos o después de haber tomado medicinas muy fuertes como la quimioterapia y otros. Yo lo sé porque yo estuve ahí, o sea, yo trabajo con muchos sobrevivientes de cáncer, con gente con diabetes o con gente con otras enfermedades y los veo que cuando les damos los probióticos y les damos la dieta especial para alimentar a las bacterias, ellos empiezan a sentirse mejor. Dicen, no, me estoy sintiendo mejor, pero no sabíamos por qué. Hace años no sabíamos por qué. Ahora, hoy en día, ya está comprobado. Algo que me dejó súper contenta de todos estos simposios en que he estado y clases acerca de la microbiota es que los científicos que vinieron, porque estuve en un simposio que fue global, que vinieron de diferentes partes del mundo, si algo ellos concluyeron todos en sus estudios de diferentes países, es que el factor número 1 que influencia a las bacterias y a la microbiota en general para que esté en balance y haya diversidad y nos ayude a estar en mejor estado de ánimo, se produzca más serotonina, es la dieta. Wow, de verdad, eso es un hallazgo insólito porque desde hace rato ya es bien sabido que la depresión es una enfermedad. No es que, ay, estoy triste y se me va a quitar. No, eso no se va a ir así solo porque es producto de un imbalance químico en el cerebro. Ahora, imagínate, ese imbalance químico tú nos estás explicando que proviene del sistema digestivo y que está directamente relacionado con las bacterias que viven en nuestro intestino. Eso yo te apuesto que es algo que mucha gente no lo sabe y además le puede ayudar muchísimo. Tanta gente que hoy en día sufre de depresión y que no tiene idea que esto es algo que se puede tratar con alimentación, o sea, de una manera mucho más natural. Wow, de verdad, Lili, increíble. Cada vez que me dices algo nuevo, mi cerebro hace... No, es algo muy lindo, la naturaleza es muy linda, Vanessa. Y a todos los oyentes les cuento que tal vez una de las cosas que más me ayudó a sobrevivir y a pasar todo lo de los tratamientos que tuve y a pasarlos y a sobrevivir todos estos años saludable ha sido volver a la naturaleza, ha sido entender que los alimentos tienen que ver con los estados de ánimo, que tienen que ver, no sabíamos cómo exactamente, pero ahora ya los científicos hicieron las conexiones. Entonces es muy hermoso porque todo es acerca de la naturaleza. Entre más cuidamos nuestro ecosistema, y recuerden que nuestro ecosistema, la gran mayoría empieza en los intestinos, por las bacterias que tenemos ahí, esa diversidad. No es que tomar un probiótico y entonces, ¿por qué no me siento mejor? No, es crear un ecosistema. Los probióticos influyen, indudablemente, y les voy a mostrar cómo en un segundo cuando hablemos sobre eso, pero lo que más influye también es mantener una dieta que sea sostenible para sostener el ecosistema. O sea que si tenemos una dieta que es balanceada, que es más que todo vegetales, que es con frutas también, pero tampoco exceso. O sea, hay que pensar en los sabores. No puede ser un exceso de azúcares, porque los azúcares que van a alimentar las bacterias malas, así sean frutas. Entonces hay que pensar que
¿Qué se alimenta de los azúcares? Los hongos. Entonces ahí está. Si sabemos que la microbiota es la división de diferentes tipos de microbios, incluyendo las bacterias buenas, los hongos, las protozoas, los viruses, entonces tenemos que tratar de alimentar a las bacterias buenas y ahí empieza el balance. Extraordinaria información. Oye, Lili, y así como esos microbios afectan nuestra, digamos que nuestro bienestar emocional, también deben tener una influencia en nuestro bienestar físico, ¿no? Digamos, en las funciones de nuestros órganos. ¿Cuál es la relación que hay allí? Es muy grande, es indudable. Mira, ellos están ahí, como decía yo, no solo para alimentarse en ellos y pasarla bueno, ¿no? Viven en nuestro cuerpo porque ellos ayudan cada sistema. Entonces, cada colonia que tenemos, por ejemplo, hay microbios que son especializados en la piel. Entonces, ellos viven en nuestra piel, todo el tiempo están en la piel. Entonces, hay otros que son, por decir algo, los que influyen en el hígado y en los riñones. Entonces, tenemos unas colonias muy específicas para la desintoxicación. Okay. Entonces, hay que pensar que influyen en la desintoxicación muchísimo, influyen en el sistema inmune, como estábamos diciendo antes, pero también influyen muchísimo en el hígado. No sabíamos que ellos ayudan o son los que se dice que son los que son la raíz de las 7 enfermedades más graves que existen en el cuerpo, o sea, el cáncer, la diabetes, el lupus tiene mucho que ver con eso también. Tienen mucho que ver con la salud de los sistemas de desintoxicación, como decía, los riñones se ven afectados por ellos. Okay. Entonces hay muchas cosas que nos afectan, lo que se llama una disbiosis, o sea, la disbiosis o la disbiosis intestinal, o sea, el imbalance de los microbios del intestino puede influir muchísimo en enfermedades como inflamatorias del intestino, enfermedades inflamatorias del intestino, en la diverticulitis, en la obesidad, imagínate. Wow. Es algo que, sí, hay imágenes grandísimas, hermosas, mostrando cómo la cantidad de bacterias que tengamos, digamos, firmicutes o que sean bacteroides. Si yo, por ejemplo, yo sé que yo soy delgadita, ya se sabe que si estudian mi materia fecal y no me conocen, ellos van a decir, esta persona es delgadita, solamente por estudiar los microbios. ¡Wow! Sí, y ya sabemos entonces que las personas que son gorditas pueden bajar de peso si comen ciertas cosas que influyen o que van a alimentar a las bacterias que están en las personas delgaditas. Ha avanzado tanto la ciencia que hoy en día se pueden hacer transfusiones fecales de una persona a otra para evitar bacterias muy graves o enfermedades muy graves como las que influyen en los intestinos. Entonces están haciendo un cambio intestinal que es como una transfusión intestinal de materia fecal de un donante sano a un donante enfermo, y el donante enfermo se sana rápidamente. No me digas. Increíble, sí, de verdad, sí. Me impresiona cómo ha avanzado tanto la ciencia en esto, y adoro esta aproximación holística, que es como nueva, porque definitivamente todo está interconectado. Tú no puedes mirar tu salud física de manera aislada a tu salud emocional. Todo está ligado y definitivamente cómo vivimos y cómo nos alimentamos es la base de todo, definitivamente. Absolutamente, estoy de acuerdo. Y lo que te digo, hay muchas cosas que influyen y que pueden dañar nuestros microbios buenos, los que nos mantienen vivos. Se dice que los microbios son el sistema más grande de por sí solos. Ellos solos son un sistema. Y influyen en todos los sistemas del cuerpo, lo que significa que influyen en todos los órganos del cuerpo. Claro. Entonces, este descubrimiento ha sido y todavía está en furor, y por eso los sigo y sigo tomando las clases y me encanta. O sea, es como mi hobby, por decirte algo ahorita, es seguir aprendiendo y seguir estudiando sobre esto. Pero me ha cambiado la vida, no solo a mí, y si me pongo a pensar qué fue lo que hice, como te digo, una disbiosis intestinal influye
en estados mentales, en estados de inflamación, en estado de obesidad, en el hígado, en el corazón. Todas las enfermedades del corazón están ligadas en algún punto a la disbiosis intestinal. Y las enfermedades autoinmunes también, y los desórdenes mentales, desórdenes como estábamos hablando de las emociones, y lo que más me impresionó fue cómo la depresión se puede, en realidad se puede manejar cuando balanceamos ese disbiosis, cuando estamos en simbiosis, no en disbiosis. La persona se va a sentir mucho mejor y pues indudablemente con mis pacientes de cáncer es algo que yo veo todo el tiempo. Claro. Después de un tiempo que se ha arreglado ese ecosistema, como tú dices, que todo influye uno en lo otro. Entonces cuando la persona ya está un poquito más en balance, se empieza a sentir mejor, vuelve a florecer, como decimos, así claro. Como me pasó a mí, que volví a la vida y volví a estar normal, pero ¿qué hice? Lo único que hice, y sin saberlo en esa época, fue traer a mí, con toda la dieta que yo estaba cambiando, que eran 95% vegetales, vegetales y frijoles y semillas y todo esto, que después vamos a hablar de eso un poquito, traje de vuelta la flora, todo a mí, los alimenté y ellos renacieron y traje diversidad. Igual le pasa a muchas personas con las que trabajo, entonces hay que saber qué daña la flora intestinal y de eso vamos a hablar ahorita un poquito. Sí, lo bueno de esto es que si por nuestros hábitos hemos dañado nuestra microbiota, hemos matado algunos de esos pequeños microbios que nos hacen falta, lo maravilloso de todo es que se pueden volver a cultivar y ellos pueden volver a vivir allí y cumplir sus funciones y contribuir a que nosotros nos sintamos cada vez mejor. Claro, este tema es un poco largo, hoy apenas vamos a dar como la primera dosis de información, después vamos a venir con un nuevo video a que habla más directamente sobre la digestión y cómo influye en nuestra salud física y mental. Pero por ahora, Lili, danos cuáles son los tips así claves para las personas que nos están viendo aquí y que quieren empezar a cuidar un poquito mejor su microbiota. ¿Qué debemos hacer? Claro, mira, lo primero es evitar que daña la microbiota, o sea, nuestras bacterias, vamos a llamarlas las bacterias. ¿Qué daña nuestras bacterias? En realidad, lo que hay que evitar son primero los antibióticos cuando se pueda. Claro, si el doctor nos va a dar antibióticos, siempre preguntarle, esto es totalmente necesario, y preguntarle, ¿esto cómo va a afectar a mi microbiota y hacerlo caer en cuenta, pues? Pero si se puede y no automedicarse, todas las medicaciones van a tener una influencia en las bacterias, entonces hay que tener cuidado con esto. Los pesticidas es otra cosa que daña, tal y como los antibióticos son antivida, los pesticidas también son antivida. Claro. Entonces, las comidas que han sido, los alimentos que han sido, ¿cómo se dice? Spray, sí, que los han dañado o sea, que les ponen los pesticidas, van a matar las bacterias buenas, pero no solo eso, sino que dañan la tierra, o sea, en la tierra es donde están las bacterias. Nosotros somos lo que comemos, pero somos lo que la tierra nos provee. Entonces, si la tierra se empieza a dañar, así comamos muchos vegetales, si ellos tienen pesticidas, entonces nos van a matar nuestra bacteria cuando lleguen a nuestros intestinos. Claro. Entonces, es algo que tenemos que pensar en eso. Igual que las comidas genéticamente modificadas, desafortunadamente hay un pesticida que es gravísimo, que se llama el glifosato, o glyphosate. El glifosato es uno de los más fuertes y que mata de todo. Y aquí hay un movimiento muy grande para que la gente, hacer a la gente aware o consciente de que el glifosato no es bueno. Qué bueno. Sí, porque el glifosato que viene en un pesticida muy conocido que se llama el Roundup, este glifosato es peligroso para nuestra microbiota y se ha comprobado, y muchos doctores aquí hoy en día en muchas clases lo dicen abiertamente, porque es así. Entonces, ¿qué destruye nuestra microbiota? Es lo primero, hay que tener en cuenta eso, cómo evitar los pesticidas, las comidas genéticamente modificadas y los antibióticos. Esa es una cosa. La otra cosa que daña totalmente y despacito es
es cuando comemos comidas procesadas, todas las harinas blancas, todo lo que tiene que ver con los snacks y los azucaritos y los postrecitos, todo lo que esté muy azucarado, nos va a alimentar ¿a quién? A las bacterias malas, como les estaba diciendo antes, va a alimentar a los hongos, va a alimentar a los viruses, otras cosas que no necesitamos. Nosotros necesitamos alimentar a la bacteria buena, ¿ok? Ellos son nuestros amigos. Entonces, eso es el azúcar. Hay que evitar las comidas procesadas, las harinas blancas, las pastas blancas. Definitivamente comer todo que sea completo, que sea integral. Por eso se llama integral, porque hace parte del ecosistema integral de la naturaleza. Tú tienes en tu intestino un ecosistema. Cuídalo. De ti depende toda la salud de tu cuerpo, de lo que tú le pongas y con lo que tú alimentes a tus bacterias y a tus células humanas. Así es, Lili. Y ahora, Lili y yo queremos saber de ti. Ahora que sabes todo esto de que hay ciertas comidas procesadas o que tengan pesticidas que pueden hasta alterar tus estados de ánimo, ¿has notado algún impacto de algún tipo de alimento que ingieras y que sientes que luego te pones como de mal humor o un poquito triste o falto de energía o con cierto malestar? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para que puedas recibir todos los videos que haga junto con Lili Padilla y información sobre bienestar, felicidad y espiritualidad para todos. Y ahora aquí te voy a dejar en la pantalla todos los datos de Lili Padilla. Ella vive en Los Ángeles, pero hace consultas por Skype. Si te interesa, te dejo todos sus datos de contacto allí para que puedas hablar con ella o programar una consulta si quieres. O simplemente chequear su página web, que está muy interesante, y allí también puedes comprar su libro, que ya me lo leí, y les digo, aquí dice anticáncer, pero esto no solamente es para pacientes con cáncer. Yo lo leí y obtuve una información interesantísima de allí, así que se los recomiendo de verdad, verdad. Lili, 1.000.000.000 de gracias por estar hoy y por compartir esta información tan valiosa con nosotros. Claro, esperamos tenerte pronto aquí de nuevo. Sí, vamos a continuar este tema, sobre todo hablando del sistema digestivo y cómo influye en el sistema digestivo, cómo influye en las emociones y cómo influye en el sistema inmune, porque es algo muy importante. Entonces, sí, por favor, tune up, como decimos aquí, y en el próximo programa, Vanessa les deja mi información y espero volverlos a ver. Muchísimas gracias, que sigan alimentando sus bacterias buenas. Gracias por compartir nuevamente conmigo hoy. Nos vemos la semana que viene.